Especialista en fonética, colaboró en la gramática española que todos conocemos como gramática de Alcina Blecua y fue responsable de la parte de fonética y fonología de la nueva gramática de la Academia Española publicada en 2011. Es autor de numerosas publicaciones de temática muy variada, lexicográfica, historiográfica, de lingüística aplicada. En el ámbito lexicográfico destacan sus diccionarios de sinónimos y antónimos. Es académico de número de la Real Academia Española, de la que fue director entre los años 2010 y 2015, y es miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza, el doctorado honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Como he dicho al comienzo de mi presentación, para mí es un honor presentar al profesor Blecua, a quien con mucho gusto y con mucho placer le doy la palabra para que pronuncie su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. ¿Estoy bien? ¿Se me ve? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Me siento honradísimo y también muy emocionado. Para mí, formar parte de este equipo es un gran honor y me permite de vez en cuando aprender alguna cosa más de las poquitas que tenía antes. Y ahora, a mis años, ya en mi vejez, estoy muy contento de poder estar con vosotros. Y en ese equipo que está añadido además a tantas personas queridas con las que he vivido intensamente momentos difíciles y momentos muy agradables. Cuando Fernando Lázaro leyó su discurso sobre el diccionario de autoridades, no nos podíamos ni siquiera imaginar el panorama que se abría. Antes, don Samuel Giligaya había publicado una parte de su tesoro, Romera Navarro, su registro, y teníamos las ediciones complejas, las mismas de Romera Navarro, en los 3 volúmenes del Crítico, por ejemplo. Pero Lázaro abrió una tienda, abrió una línea que triunfó inmediatamente. Lázaro había pensado que su discurso fuese sobre la gramática. Y entonces todos nos pusimos a buscar gramática para que don Fernando pudiera escribir ese discurso. Pero resulta que felizmente en aquella tarde de Felipe IV se abrió un mundo nuevo, un mundo con toda firmeza. Era un momento en que la lexicografía casi no existía. Era algo muy extraño y al mismo tiempo muy depositado en una serie de trabajos editoriales en relación, lo ha contado Manuel Alvar, en relación precisamente con el aspecto editorial que tiene el diccionario. Recuerdo, si me lo permiten, cuando mi hermano Alberto compró un ejemplar de una de las 100 ediciones de Noël de Berlamont. Esos eran unos libros muy raros, no sabíamos lo que era, no teníamos ni idea. Ese ejemplar fue para mí muy importante. Muchos años después, Gloria encontró en la biblioteca de don Marcelino, en Santander, otra edición y ya pudimos tener disco y fotocopias de Noël de Berlamont.
Mi padre poseía un magnífico ejemplar de los diálogos de Franciosini. Yo tuve un ejemplar del diccionario de Franciosini que quería mucho, pero se lo presté a una alumna que se iba a Italia enamorada, y tan enamorada tuvo que estar que el diccionario de Franciosini se quedó en Italia tal vez para siempre. Como era su origen, era justo que volviera a Italia. Cuando anoche leía yo el programa de este congreso, veía con claridad lo que había pasado en este medio siglo y el panorama que aparecía en su época. Simplemente es una maravilla pensar en lo que ha ocurrido. Tesis doctorales, monografías especializadas, grupos de investigación, revistas dedicadas a la lexicografía, las páginas informáticas como la creada por Manuel Alvar, la Biblioteca Virtual de la Filología Española. Quiero dedicarle un recuerdo muy cariñoso a Manolo en estos momentos. No quiero olvidarme tampoco de la Lemateca, de la que tienen que estar muy orgullosos sus creadores, y ya he visto el agradecimiento de Gloria precisamente a Jan Torroella, que es una pieza fundamental en la informática de nuestra casa. Un especialista en clásicas, ante el disco de Packard, del griego y del latín, anunciaba que un cardenal del Renacimiento, por poseer esta maravilla, hubiera cometido asesinatos. Mientras tanto, nosotros podemos disfrutar en nuestras casas con toda comodidad del nuevo tesoro de la lengua española. Mi asombro no tiene límites ante los trabajos dedicados a la quinta edición. Trabajos sobre la edición del 22. No voy a citar a los autores porque no querría olvidarme de alguno, de la del 32 y la de la novena, que luego explotaré para esta charla matutina, y los que se han dedicado a la de 1899, a la de 1884. Queda junto la del 69, van a ser tema de la conferencia de Paz Bataner, pensando siempre en el interés lexicográfico del siglo XIX, como ha demostrado Dolores Azorín, y el estudio de los datos en el trabajo de Pisa, Francesc Ortiz y nuestro director, querido Cecilio. Entre las novedades últimas, Gloria acaba de publicar un artículo sobre el Diccionario de la Lengua Castellana 1817-1832 y la propuesta decimonónica del Diccionario Manual. El Diccionario Manual no es solo el del 27, sino también es este que publicó Gloria el plan y el plan académico posterior. El archivo de la Real Academia Española conserva el 4 de junio de 1814 la entrada de un texto de don Manuel de Balbuena que presentó a la RAE. Don Manuel de Balbuena era un latinista notable, catedrático nada menos que de retórica y hombre prestigioso en la vida española de la época. Presenta un problema apasionante, y es que quiere hacer un diccionario que denomina manual, portátil, que son galicismos técnicos, como saben. Recuerda, por cierto, Gloria, cuál fue el primer libro que tuvo el título de manual, que fue el de Pedro de Arenas, Vocabulario Manual de la Lengua Castellana y Mexicana, en 1611. Este es un libro maravilloso. A mí me lo descubrió Juan Gutiérrez Cuadrado, que lo sabe todo, y me pasó una fotocopia hace muchos años. Es como el Berlamont, es un libro de camino, no es un vocabulario manual, sino que se puede llevar en la mano, que tampoco se puede llevar en la mano porque es bastante amplio. El diccionario de Pedro de Arenas es simplemente un manual para aprender a andar por los caminos de México en 1611 y saberse defender tanto
en mexicano como en castellano. Es realmente un libro interesantísimo. Entonces, fíjense, manual y portátil son las peticiones que hace y cómo se llamaban estos diccionarios en 1814. En 1814 aparece la petición de don Manuel de Balbuena para hacer un diccionario manual, para hacer un diccionario que sea capaz de reducir el diccionario grande en diccionario pequeño, que decían los académicos, frente al diccionario grande, que era el diccionario de autoridades, al cual se le van a eliminar una serie de elementos. Gloria ha escrito este trabajo y ha analizado con todo detalle tanto el primer plan como el plan que en 1816 la Academia hace para un diccionario, y se corresponde en parte con el plan de Balbuena. Las consecuencias son notables, y las consecuencias son notables, y me quería referir a esto, de cómo el diccionario de la Academia está a veces inmerso, entrecruzado con problemas teóricos de tipo muy diferente. El diccionario de la Academia va a sufrir luego las consecuencias de este diccionario manual que la Academia pretende el año 16 y que publica su plan Gloria Clavería en este artículo. Si piensan un poco, las consecuencias son importantísimas. La edición de 1822 tiene 50 páginas menos que la anterior. Y la edición de 1832 elimina 6.400 lemas. Antes les he hablado yo de los trabajos de Ortiz y Garriga, de Cecilio, sobre los datos del diccionario que publicó en Pisa, en el convenio de Pisa, hace 3 o 4 años. Efectivamente, en la segunda mitad del 19 el diccionario crece. Bueno, las lematecas tendrán más datos. En cambio, en la primera parte del 19, el diccionario no crece. El diccionario hasta el 32 tiene muchas menos páginas. Y eso es culpa de los textos que había propuesto Balbuena para su publicación en la Academia. Este es un análisis serio, complejo, que hace la propia Academia con el texto de Balbuena para precisamente ver qué defectos tiene la Academia en su diccionario. Entonces, analiza primero el problema de la extensión. No hay que olvidar, y a esto me referiré y para esto lo he traído aquí, el problema del papel. Como indica Gloria en su trabajo, el papel fue siempre un gravísimo problema y causó grandes cuestiones y grandes dificultades para los pobres académicos. Y desde la primera edición de la Autoridades, en que el primer tomo de la Autoridades está impreso en un papel italiano maravilloso, que luego ya no se podrá conservar, hasta el papel en el último, en el del 14, que sufrí yo los problemas, no, es muy difícil. Yo lo he contado ahora en la crónica de la Academia, el problema de que no había máquinas capaces de encuadernar libros mayores, y entonces hubo que encargar el papel en Italia. Era un papel semibiblia, pero las máquinas de encuadernar se acababan precisamente en las 93.000 páginas y pico, y ya no podían admitir más, de manera que el diccionario acabó físicamente por su incapacidad para ser encuadernado. Y el papel, aunque era de maravillosa calidad,
hubo que encargarlo en Italia porque en España no había fábricas para hacer este tipo de papel. Mi asombro no tiene límites ante los trabajos dedicados a la quinta edición, que ustedes recuerdan en el tomo de Arco Libros. Los autores que hicieron los trabajos sobre el 22, de otra muchacha del equipo que hizo los del 32, y el de Margarita, que lo voy a explotar luego en la última parte de esta conferencia, y además los que se han dedicado a 1899, a 1884, que junto con el del 69 van a ser tema de la conferencia de Pablo Tanner. Pensando siempre en el interés lexicográfico del siglo XIX, como ha demostrado Dolores Azorín, y las citas de los trabajos de Francesc Ortiz y Cecilio Garriga. El plan que publica Gloria de este diccionario manual analiza las consecuencias, analiza la eliminación y sobre todo analiza los elementos que sobraban, de tal manera que, como dice Balbuena, se podría haber reducido el diccionario a una tercera parte. Y de hecho, parece que queda en la academia, en el archivo, lo sostiene Gloria, queda un ejemplar, un manuscrito de este trabajo. Son muchos las observaciones que don Manuel de Balbuena hace sobre el diccionario, desde las correspondencias latinas, siendo además un catedrático de latín, las correspondencias latinas, los refranes, la extensión al separar las acepciones del lema, los problemas, por ejemplo, que traen las especialidades, la germanía, que ya fue un disgusto grande. Yo me encontré con ese problema en el diccionario de autoridades, en el segundo prólogo, cuando se dejaban las germanías, y Balbuena propone, y después la academia lo aceptaría, propone que pasen a ser simplemente un apéndice del diccionario. Es realmente muy, muy interesante estas observaciones, que lo que van buscando es, como define Gloria, un modelo nuevo de diccionario, un modelo que tenga lo fundamental, que, por ejemplo, se ha operado de la náutica. El diccionario, como saben ustedes, nace en un momento de la especialidad donde la náutica es extraordinariamente importante y los manuales de navegación lo son todavía más en el siglo XVI, pero es evidente que los términos náuticos, lo demostró Azorín hace ya muchos años, los términos náuticos y algunos otros más, la germanía, están sobrepasados, los aragonesismos. El diccionario, ya leerán ustedes el artículo de Gloria, porque vale la pena, se aprende muchísimo viendo cómo habían observado los académicos y don Manuel de Balbuena los defectos que tenía el diccionario hasta su quinta edición. Y entre los trabajos monográficos que necesito para terminar esta conversación con ustedes, me referiría de Margarita Frisas sobre la edición del 43. La lexicografía académica a mediados del siglo XIX, el aumento de voces en la novena edición del diccionario,
que publicó en los estudios lingüísticos de la Universidad de Alicante, en ese volumen especial que hay sobre el siglo XIX, sobre el diccionario, el año 19. Plantea Margarita un problema que es muy interesante, que es el carácter de investigación anecdótica que tiene todo trabajo sobre la serie de los diccionarios de la Academia. Es un problema de crítica textual. Hay cotejo de versiones, cita Margarita, descripción del proceso de redacción y búsqueda de posibles fuentes empleadas, hacen del trabajo del investigador en las series del diccionario académico un trabajo de anecdótica, un trabajo de crítica textual. El diccionario 43 parte de la lista de García del Pozo, como saben ustedes, y va trabajando precisamente sobre esta lista y se la reparten los académicos. Es realmente interesante el trabajo que va a traer al diccionario del 43. Quisiera citar algunos aspectos del prólogo de este diccionario de 1843. Es fundamentalmente el oficio de los académicos. ¿En qué consiste el oficio de un académico? Pues copian del prólogo de 1843, que es muy interesante. Consiste en ir anotando gradualmente los progresos de la lengua y apuntando como un cronista las innovaciones que introduce y generaliza el uso de las gentes instruidas y en particular de los escritores que procuran explicarse con propiedad y pureza. Observen cómo todavía se mantienen los términos retóricos de propiedad y de pureza, que no tienen nada que ver con la propiedad ni con la pureza. El diccionario de 1843 añade, por eso el título del trabajo de Margarita es El aumento, 530 lemas, 542 formas nuevas. Y voy ahora al punto que me interesaba llegar desde el principio y que me he mantenido callado, pero no querría. Y es el problema que surge el 18 de marzo, que empieza a surgir el 18 de marzo del 40, y cuenta el secretario de la Academia, que es Juan Nicasio Gallego, cuenta: manifesté las diligencias que había practicado para preparar con ventaja el papel para la nueva edición del diccionario y las dificultades que había por la escasez que se experimenta y la mala calidad de lo que se halla en los almacenes y por los precios subidos en que se vende. Fíjense, estos son los problemas que se va a encontrar la Academia al comienzo de los años 40 con el problema del papel. Había escasez, era mala calidad, el papel bueno había que importarlo y los precios elevados. La Academia se da cuenta rápidamente de los problemas y dice el secretario: reconocida por la Academia la necesidad urgente de que se empiece la impresión de la edición. Pero claro, para empezar la impresión hace falta un impresor y hace falta una fábrica de papel. El 29 de noviembre se ha producido el concurso para la impresión del diccionario. Se presentan tres peticionarios. La imprenta nacional, que también sería en otros momentos impresora de diccionarios de la Academia, un impresor llamado don José Alegría y don Francisco María Fernández, que al final fue la propuesta elegida. Dice la Academia en sus actas, textualmente, por ser más ventajosa
cobraba 400 reales el pliego. En el acta del 30 de diciembre del 41 se adjudica el papel a don Carlos Luis Peñarredondo. Aparentemente ya tenemos todo resuelto. La academia tenía el diccionario, el original, teníamos un impresor al que se le había adjudicado por ser más ventajosa la impresión, se había encontrado un fabricante de papel que era don Carlos Luis Peñarredonda. El 17 de febrero, en las actas de la academia, ya se habla de la urgencia del papel. El 7 de abril, cuenta el secretario, hice presente a la academia en las pruebas que han aparecido, las primeras pruebas, que la impresión es defectuosa y que el fabricante de papel había incumplido el cumplimiento del contrato. Es decir, y cuando ya se está tirando el diccionario en la imprenta, se descubre que la impresión es defectuosa, los tipos de la imprenta estaban muy cascados y el fabricante de papel había incumplido. El impresor reacciona valientemente y reconoce su culpa, mientras que la academia le quita el papel a don Carlos Luis Peñarredonda y se queda con el problema de la deuda de este asunto. Entonces el impresor negocia con la academia, que lo primero es traer de París una fundición nueva y perfecta para el diccionario. Eso la academia lo acepta, lo encuentra muy razonable y se encarga a París una impresión para que no fuera la impresión defectuosa. Y se busca un papel nuevo. Y el papel de pliego doble, hecho en la fábrica de Candelario, y dice el secretario, cuyas muestras presentó a la academia. Enterada la academia de que el señor Peñarredonda no ha cumplido el contrato, le quita el acuerdo y entonces la academia se encuentra sin papel, sin dinero, y la solución va a venir, la solución es sorprendente y va a venir el 21 de julio. En vista de la situación, la academia toma una decisión tajante y por otra parte impensable. La academia decide hacerse cargo de los gastos de la impresión y del papel, pagándolo de su bolsillo los propios académicos. Este es un momento muy interesante porque supone el empréstito. La academia cuenta con unos prestamistas y los prestamistas son sus propios académicos. Es una situación absolutamente rara. Yo creo que es la única vez que ha pasado en la historia del diccionario. Había que pagar nada menos que 80.000 reales para costear el papel de la nueva edición del diccionario. Entonces, se negocia un empréstito que van a pagar de su bolsillo los señores académicos. Como esto no podía ser, en principio, hay que encontrar una solución legal que permita que esto pueda funcionar. Y entonces, la figura del empréstito, del préstamo, los académicos prestan el dinero a la academia
entregarán a su vez a la academia los 80.000 reales que necesita para la compra del papel. Y le tendrán que dar hay que pagarles un interés por el préstamo. Los académicos acuerdan, a la vez que son prestamistas, son los decisores, deciden que tendrá que pagarles un rédito, tendrá que pagarles un interés. Y el interés lo fijan en el 6%, que hay que pagar al fin de cada mes. De tal manera que es el 6% al año, va a durar 2 años en principio. Luego ya no he tenido paciencia para seguir viendo las actas, a ver si devolvieron o no devolvieron este dinero. Pero lo que es impresionante es la academia hipotecará para el pago de capital y rédito todos sus bienes y efectos, y especialmente todos los contenidos de sus impresiones y sobre todo de la nueva edición. Es decir, la academia se hipoteca con el préstamo a sus propios académicos a todos los efectos del préstamo que los académicos han hecho. Y observa, terminada dicha edición y antes de publicarla, se pondrán a disposición del prestamista. El prestamista son cada uno de los académicos, 1.500 ejemplares en calidad de depósito y para fianza, de manera que la fianza sea el propio diccionario. El plazo obligatorio del préstamo será de 2 años, como ya he indicado antes. Que podrán prorrogarse a voluntad y medio convenio de ambas partes. El dinero, en su caso, será devuelto de una vez y en la misma especie de moneda, los reales, que se recibe. Entonces la academia tiene que mostrarse enterada de todas estas condiciones y tiene que llegar a establecer una escritura donde era a la vez prestamista, academia. Figúrense, enterada la academia de las enunciadas condiciones y después de discutir el punto bajo todos sus aspectos, lo encontró racional y moderado. Y se aprueba por unanimidad que se proceda luego a formalizar la escritura con las convenientes solemnidades. Y actúan para ello 3 académicos, don Vicente González Arnao, don José Dueso y don Eusebio María del Valle. Ya tenemos el momento en que la academia hace una escritura con sus propios académicos para que los académicos presten el dinero para poder imprimir el diccionario. Es quizá, por lo que me parece, un caso inaudito y un caso además único. No encontraba si había bibliografía porque no tengo a mano ahora ningún libro. Estamos a 6 bajo cero en Madrid, nevado hasta arriba, con nieve hasta arriba, y claro, no hay manera de saber. Los libros están en Barcelona y no hay manera de saber si realmente todo esto ha sido estudiado en algún momento o no. Pero me tranquiliza pensar que Margarita hubiera dicho algo de esta bibliografía. El 8 de septiembre ocurre otro problema nuevo que altera todo el ritmo de la academia en Madrid. Varios individuos hicieron presente a la academia que el impresor señor Bosch
había publicado un prospecto de un diccionario de la lengua castellana, valiéndose para recomendar su obra de modo villano, observen, de modo villano, de desacreditar el nuestro, calificando de bárbaras, inexactas, impropias e incompletas sus definiciones fundamentales, siendo más extraña esta calificación cuando el primer cuaderno de esta obra, que también ha salido a la luz, es una copia literal del diccionario de la Academia. Luego sigo con esto. Es la llegada del diccionario panléxico de Juan Peñalver. Es quizá uno de los momentos en que la Academia se queda preocupadísima ante la competencia no académica. Esto ha sido estudiado desde don Manuel Seco con cuidado sobre los problemas de los no académicos, de los diccionarios, la lexicografía no académica. Pero fíjense, los académicos son constantes que el diccionario, dicen, es una copia literal del diccionario de la Academia, el Peñalver, el panléxico, sin más diferencia que la supresión de las correspondencias latinas, de los refranes y alguna observación digna de uno u otro artículo para disimular la usurpación. Reconocida la exactitud de la denuncia, acordó la Academia que se denunciase judicialmente al impresor Bosch y a don Juan Peñalver, que se anuncia como autor del plagio. Se nombra un procurador y saben ustedes que este es un problema. El panléxico fue un diccionario del 19, uno de los tantos diccionarios que aparecen no académicos. El 14 de septiembre se trató de la nueva edición del diccionario. Y ha logrado que el diccionario esté encuadernado. El encuador manda un informe, manda para un examen los primeros 500 ejemplares. El secretario cuenta que hice sobre la urgencia de ausentarse de Madrid el impresor don Francisco María Fernández y con vista de obras consideradas se ha de entregar la edición que haga, dice el secretario, que se haga a don José Gabancho. Don José Gabancho es un personaje curioso de la Academia en estas décadas, en la década anterior y en esta, que primero fue conserje y luego fue ascendiendo y al final lo hicieron, en este momento, don José Gabancho era el responsable de las publicaciones, de las impresiones. Y entonces, por eso hay que entregar a don José Gabancho el texto del diccionario, el papel del diccionario, para que padezca el menor deterioro. Gabancho tendrá que ir entregando al encuadernador los paquetes de ejemplares. El diccionario venía sin encuadernar, en papel, lo que se llamaba en papel, y tenía precio distinto según fuera encuadernado o no fuera encuadernado. Entonces, había que examinar si los ejemplares que iban para ser encuadernados tenían completo el número de pliegos y no faltaba nada. Dice textualmente el acta de la Academia, para que el dicho encuadernador examine cada partida por ejemplar y anote las faltas de cada una con su especificación, completando la falta de modo que los ejemplares queden convenientes. Por ejemplo, falta el cuarto pliego. Y ahora llega un aspecto que será fundamental para el empréstito, que es ponerle precio al diccionario. El diccionario se le fija un precio, no se explica por qué, pero muy distinto en papel y en pasta. En papel
vale 72 reales y en pasta vale 84. Fíjense la diferencia notable que existía. El 29 de septiembre, la Academia acordó que se vuelvan 159 resmas de papel sobrante en poder del impresor y que se abone a este la cantidad que dio a Peñarredonda al rescindir el contrato. Y el 16 de noviembre presidió la Junta don Francisco Martínez de la Rosa, que era, claro, presidente del Consejo de Ministros, académico, y que tenemos además un retrato bellísimo pintado por el Duque de Rivas en la Academia. Y las actas solo tienen 2 líneas a continuación. Di cuenta de haber puesto en manos de la reina, en compañía del señor director, que era Navarrete, Martín Fernández de Navarrete, 2 ejemplares de la nueva edición del diccionario. Con estas 2 líneas acaba todo este proceso complejísimo de la edición del 43, de la novena, que es la que estudió Margarita Fischer. Lo curioso es que después de estas 2 líneas, 2 ejemplares de la nueva edición del diccionario, la línea siguiente dice: se siguió con la lectura de la de manera araucana, perdón, que estaba mal en el texto. El diccionario ha terminado y se sigue trabajando ya en otra cosa distinta en la línea siguiente. Quería contarles simplemente una aventura del papel y la impresión de un diccionario en la academia y de la generosidad de los académicos que pusieron su dinero, que se hicieron prestamistas de la propia academia para que el diccionario de 1643 viera la luz en la calle. Muchísimas gracias. Creo que he agotado los 44 minutos que me tocaban, o los 43 minutos, no lo sé en este momento, y vuelvo a repetirles mis felicidades por todo su trabajo, el éxito que deseo de este congreso y mi agradecimiento y mis cariños a todos los amigos que están ahí. Muchos abrazos y muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Cómo tenéis pensado este asunto? Bueno, en principio, la conferencia inaugural y la de clausura no tienen lugar a preguntas, pero bueno, si alguien... ¡Qué guapa eres, Cristina! No voy a ser yo quien coarte a alguien que quiera intervenir en este momento. Bueno, como lo vamos a publicar. Sí, además estamos grabando toda la sesión. Esto lo estoy leyendo en estos momentos. Entonces también podrán verlo indiferido quien lo quiera, así que... Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho de verte. Más calentito que vosotros, seguro. 6 bajo cero estamos en este momento. Sí, en esta habitación no hay calefacción, pero en la calle 6 bajo cero, está todo nevado. Sí, terrible. Nevadísimo. Bueno, que me alegro mucho. He sido muy feliz trabajando con vosotros.
Bueno, nosotros ya No sabemos, solo ahora. es mutuo o más incluso. Muchas gracias. Entonces, Bueno, pues, ¿puedo desconectar? Yo creo que sí, porque vamos a dar comienzo a la siguiente ponencia. Esto, Dándoles las gracias, os un por haber cuerpo. tenido la gentileza de darnos esta conferencia. Creo que no podíamos tener mejor inauguración de nuestro encuentro que tu participación. Un cotilleo del papel en la academia. Pues un abrazo muy fuerte. Gracias, Cristina. Muchas gracias.